Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a una nueva emisión de la Aula de Miss Gaby. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro tema es el siguiente. Como ya hemos visto en algún momento, existen diferentes tipos de textos. Hablábamos que dentro de los literarios podemos encontrar los textos como lo es el cuento. El cuento es una narración. ¿Cómo puedo crear un cuento? Pues como te dije, lo primero que necesitas es creatividad e imaginación. Esa la tenemos todos. Así que lo que tengo que hacer es pensar de qué quiero hablar, qué personajes voy a ocupar y en qué lugar lo voy a hacer. A veces los cuentos se pueden inspirar en cosas de la vida. Puede ser en algo que me pasó con un amigo, o con mi mascota, o con mi familia. O a lo mejor es algo que no pasó pero que me gustaría que pasara. Y así yo puedo crear mi historia. La estructura de un cuento se divide en tres partes. El inicio, que es justo la presentación de tu personaje o personajes y del lugar del cual estás hablando. Pensemos en Caperucita Roja, que es un cuento muy conocido. Entonces, casi siempre los cuentos empiezan con Érase una vez o con Había una vez, pero esto no es necesariamente así. Tú lo puedes empezar de alguna otra manera. Pero vamos a hablar de Caperucita. Había una vez una niña muy bonita que vivía con su mamá en medio del bosque y que le gustaba mucho ser servicial y ayudar y apoyar en lo que se pudiera. Resulta que su abuelita se enfermó y la mamá le pidió que le fuera a llevar unas medicinas y comida. Hasta ahí yo ya introduje un poco de qué se va a tratar mi historia. Generalmente los cuentos tienen un conflicto. Un conflicto muchas veces lo pensamos como un problema o algo malo, pero no necesariamente tiene que ser así. Es simplemente una situación que va a provocar que tu personaje actúe o no de cierta manera. Por ejemplo, el conflicto aquí en Caperucita es que cuando ella va caminando por el bosque se va a encontrar al lobo, porque ella tomó el camino que su mamá le dijo que no debía hacer. Ahí, ese sí podríamos decir que es un problema un poco grave porque Caperucita desobedeció a su mamá. Su mamá le dijo, vete por el camino largo aunque te tardes más, porque es más seguro. Pero Caperucita dijo, no, yo quiero llegar pronto, entonces mejor me voy por el corto. Y a partir de ahí empiezan a suceder ciertas cosas que no habrían pasado si Caperucita se hubiera ido por el camino largo. Pero bueno, como les decía, en el desarrollo es cuando vas a contar el conflicto de tu historia y le puedes meter tanto como quieras, siempre y cuando tenga que ver con lo que estás diciendo. Yo no puedo decir que Caperucita se fue por el camino corto para llegar más rápido y de repente se apareció un pingüino que iba corriendo por ahí y solamente le preguntó la hora. Eso no tiene ni mucha lógica ni mucha coherencia y además no es importante la historia. Si el pingüino tuviera algo que ver, a lo mejor por decirle al lobo o por salvar a Caperucita, sí sería importante. Pero cuando no es importante, no tiene caso que metamos otras ideas. Porque lo que generamos es que la gente se empiece a confundir y que pierda el hilo de nuestra historia. Así que en el desarrollo solamente voy a contar cómo va dándose mi conflicto. Y por último, en el cierre, es justamente cómo voy a terminar mi historia. ¿Qué solución le voy a dar a mi conflicto? No necesariamente va a ser el y vivieron felices para siempre que siempre nos cuentan las historias. A lo mejor yo quiero que esta vez el lobo sí se coma a Caperucita por desobediente. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en el cierre lo único que voy a hacer es darle carpetazo, se dice, o olvidar mi conflicto, cerrar mi conflicto, acabar con él. De cualquier manera, ya sea que le pase algo bueno o algo malo a mi personaje. Eso lo voy a decidir yo. ¿Cómo se crea un cuento? Es fácil. Tu actividad consiste en lo siguiente. Vas a pensar en tu cuento favorito o en un cuento que te guste mucho y lo puedes imprimir, le puedes sacar una copia o para que no tengas que transcribirlo todo, puedes escribir solamente, si es que no vas a sacarle copia o no vas a imprimirlo, escribe solamente cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre. No necesitas ser tan puntual, solamente lo que tú creas, cómo empieza, cómo va siguiéndose la historia y cómo concluye. Si lo vas a imprimir o le vas a sacar una fotocopia, lo puedes subrayar con colores. A lo mejor tú dices, yo en mi inicio lo quiero de color verde. Y ya vas a subrayar o vas a colorear cuál es el inicio de tu cuento. Dices, el desarrollo lo quiero con amarillo. Igual lo subrayas o lo marcas o lo coloreas como tú quieras. Y el cierre también, ¿sale? Entonces yo lo único que quiero es que empieces a ubicar cuáles son estas partes de un texto, en el específico de un cuento.
Ya te dije, si no lo logras descubrir bien o si tienes dudas, no pasa nada porque es tu primer ensayo. Pero yo lo que quiero es que empieces a ver cuáles son las partes de esos cuentos. De preferencia elige uno corto para que no te tardes mucho. Y esto es todo lo que vas a hacer por el día de hoy, porque vamos a seguir trabajando con los cuentos en próximas ocasiones. Les mando muchos besos y abrazos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.